Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal del podcast. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema muy importante y esto lo traigo fresco debido a que el día de ayer fue el Día del Padre aquí en México y el tema que quiero tocar hoy precisamente va de la mano, ¿no? Es el tema de la familia. Y el tema de la familia en la importancia de nuestro encuentro con Dios, todo lo que tiene que ver con los dos temas, ¿no? El cómo se relacionan y qué tan importante es encontrarnos con Dios para de esa manera llevar de una mejor manera nuestra familia, ¿no? Y yo digo, hablo desde mi perspectiva, desde el punto de vista de que yo soy padre de familia. Es, es algo muy padre, la verdad. Pero además tengo las dos experiencias, tanto el ser padre teniendo a Dios en mi vida y el ser padre sin Dios en mi vida, ¿no? Y les puedo decir que hay una gran diferencia, enorme, abismal, y que principalmente a mí me encanta la idea de que mis hijos tengan esta parte espiritual desde temprana edad. A mí me hubiera encantado que mis papás me forzaran un poquito más. Obviamente entiendo que si ellos me hubieran forzado, probablemente yo hubiera rechazado mucho más el tema de la religión o el tema de Dios como tal, ¿no? Por un lado agradezco que no haya sido así porque el día de hoy me permite haberme encontrado con Él y haberlo aceptado completamente en mi vida. Pero sí me hubiera gustado tenerlo antes en mi vida. ¿Por qué? Porque me hubiera ahorrado muchísimas cosas, mucho sufrimiento, dolor, experiencias peligrosas, experiencias que ponían en riesgo mi vida incluso. Y eso es precisamente lo que yo quiero hacer con mis hijos, ¿no? Y es aquí donde entra el tema del por qué veo una gran diferencia de ser papá con Dios en mi vida. ¿Por qué? Principalmente porque me da una claridad muy diferente de lo que es ser padre, porque me permite ver las cosas desde un punto de vista muy diferente. El día de hoy les puedo decir que valoro mucho más muchas cosas de mis hijos y les permito ser como ellos son, ¿no? Y no quererlos forzar a lo que yo quiero que ellos sean. No quiero forzarlos que ellos estudien ciertas cosas, que les gusten ciertos deportes, incluso si no quieren hacer algo conmigo, mi reacción el día de hoy es muy diferente, ¿no? Porque antes incluso los obligaba un poco, los forzaba, ¿no? Como decía. Y creo que eso, más allá de beneficiar a la relación de la familia, beneficiar la, el ambiente, la armonía, pues es todo lo contrario, ¿no? Incluso empieza a alejar a los hijos de nosotros, ¿no? Y probablemente ahí es cuando caigo en cuenta del por qué mis papás no me obligaban o no me forzaron más, ¿no? Porque ellos sí creían en Dios y lo tenían muy presente a diario, ¿no? Incluso hasta sus últimos días siempre lo tuvieron presente, siempre supieron el significado que tenía Dios en sus vidas. Mm, hasta el día de hoy lo puedo comprender. El día de hoy ya puedo entenderlos, ¿no? Y es precisamente por eso que me hubiera gustado incluso compartir esta experiencia con ellos, ¿no? Compartir este amor de Dios, compartir todo lo que estoy viviendo el día de hoy. Me encantaría haberlo compartido con mis papás. Y les digo de estas diferencias porque realmente el día de hoy entiendo que hay algunas cosas que a mis hijos no les gusten, ¿no?
y no me molesto, no me enojo como lo hacía antes, no exploto, no, sobre todo eso, no exploto en el quererlos forzar. Simplemente darles la libertad de elección. Obviamente hay ciertas cosas que yo sé que puedan poner su vida en riesgo o su integridad, que puedan tener un accidente, que se puedan lastimar. Ese tipo de cosas yo entiendo que nos interpongamos, ¿no? Que realmente pongamos una barrera porque es algo que sí estamos protegiendo a nuestros hijos. Pero cuando es algo que simplemente se trata de gustos, no importa, o sea, podemos dejarlos que sean, podemos dejarlos que ellos brillen como deben de brillar, ¿no? Con los talentos que ellos tengan, con los gustos que ellos tengan. Y el día de hoy lo entiendo, y no solamente lo entiendo, el día de hoy ya lo practico, ¿no? Y es algo genial, genial porque te quitas de un gran peso de encima. Como padre, yo sé que hay mucha gente que me va a entender, como padre siempre tenemos un peso, ¿no? Sobre nuestra espalda, el que tenemos que ser mejores, el que tenemos a alguien que nos está viendo todo el día y por eso tenemos que portarnos mejor, que no debemos actuar irracionalmente, etcétera, etcétera. Tenemos todo ese peso y sin embargo lo hacemos muchas veces. Muchas veces gritamos, no solamente a nuestros hijos o a nuestra pareja, gritamos en la calle, gritamos a extraños, peleamos con extraños, este, todas esas actitudes, según nosotros no queremos hacerlas y terminamos haciéndolas, ¿no? Y les damos ese mal ejemplo. Y es precisamente ahí donde radica la gran, gran diferencia. El entender lo que está mal, pero no hacerlo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. De las dos maneras se entiende lo que está bien y lo que está mal, pero estando con Dios, ya no tienes esa elección de no hacerlo. No hacerlo y no porque te obligue una religión, no porque te obligue nadie. Es simplemente algo que se le conoce como amorosa obediencia y algo con lo que yo peleaba no tienen una idea. Yo internamente tenía una lucha, pero cañona con eso de la amorosa obediencia. ¿Por qué? Porque pues yo crecí con el de yo tengo que ser mejor que los otros y a mí nadie me va a mandar y a mí nadie me va a decir qué hacer y rebelde y incluso poniendo en peligro mi vida como se los decía, ¿no? Con actitudes o acciones que me llevaban a situaciones feas, feas que en ningún momento me gustaría ver a mis hijos involucrados en algo así. El, y pues obviamente si en algún momento pasara, porque pues no podemos evitarlo, no hay manera más que darles las herramientas correctas para que ellos mismos lo eviten, pero si en algún momento pasara, obviamente yo estaría ahí para ellos. Obviamente yo sería el primero en apoyarlos, en sacarlos de un problema y esa es la cuestión, ¿no? Simplemente ir entendiendo este proceso de ser padre, ir entendiendo las reglas, ir entendiendo la palabra de Dios y simplemente seguir sus enseñanzas, ¿no? Ser un buen padre como Él lo es. Porque además, yo, es más, ni mi papá, que es mi héroe, mi adoración, mi top, ni mi papá fue como lo fue Cristo, ¿no? Mi papá también se equivocó. Mi papá también tuvo arranques, problemas, pecó incluso, puedo decirlo, ¿no? Sin tener algo, un claro ejemplo, un ejemplo preciso. Pero estoy seguro que así fue, porque mi papá es humano como cualquier otro. Y como cualquier otro, cometemos errores. Entonces, aún siendo así, puedo decirles que Cristo es el único ejemplo de cómo es que debemos ser, ¿no? Cómo es que debemos liderar a nuestra familia, porque sí necesitamos ser líderes.
Y no, esto no se trata de roles, de que si hombre, mujer, papá, mamá, no. Esto se trata simplemente del cómo liderar tu familia. ¿Por qué? Porque tienes niños que te están viendo como su ejemplo, como su guía, como su mentor, y como todo eso, tú tienes que llevarlos por el camino correcto. Ahora, ¿cómo saber qué es lo correcto? Eso ya lo entendemos desde niños porque igual que a nosotros, nuestros padres nos lo enseñaron en la iglesia, perdónenme, en la escuela, en todos los lugares a los que vamos de niños, siempre nos van poniendo reglas, siempre nos van poniendo eh, como ese caminito, ¿no? Que debemos de seguir para ser buenas personas. Obviamente en el proceso es muy difícil que un niño siga las instrucciones al pie de la letra y posteriormente cada vez se va haciendo más y más difícil el seguir esas normas, ¿no? Ese lineamiento de cómo nos debemos comportar. Y ahí radica el por qué debemos de tener una base espiritual, una base en Dios y, de ser posible, de pertenecer a alguna iglesia, ¿no? Si es que así te lo permite la vida, porque además yo estoy muy, muy convencido de que necesitas llegar a la iglesia correcta para ti. Si tú no te sientes a gusto en la iglesia en la que estás, si hay algo ahí que choca contigo demasiado y que tú ya lo platicaste con Dios y que tú ya lo analizaste y llegaste a la conclusión de que sí está mal, entonces muévete de ahí. Simplemente no dejes de creer en Dios, porque Dios es una cosa y la iglesia y la religión es otra muy diferente. No podemos juzgar a Dios por lo que una religión o por un grupo de personas es. Porque nosotros, como bien se los dije desde un principio, nosotros somos imperfectos en todo. Pecamos, erramos, hacemos todo mal. Que podemos irlo corrigiendo con el tiempo, eso está claro. Eso está clarísimo. Pero el tema aquí es, nosotros, viendo desde fuera, no podemos criticar una iglesia simplemente por su gente. No podemos criticar, perdónenme, a Dios simplemente por la gente que va a la iglesia, cómo se maneja la iglesia como tal. Lo que podemos hacer simplemente es tomar una pausa y simplemente ver si ahí es nuestro lugar o debemos de movernos. Y podemos movernos. Hay muchísimas iglesias, muchas religiones diferentes que creen en Jesús y en Dios, que es lo único importante en este tema, ¿no? El hecho de realmente saber que los valores y las prácticas del lugar en el que estamos van de acuerdo, primero que nada van de acuerdo con Dios. O sea, eso es lo más importante. Ya sea a nosotros nos gustan o no, eso puede cambiar. Pero el tema de que se respete lo que Dios dice, eso es esencial. Si tú estás viendo que estás en un lugar en el que la gente sí dice creer en Dios, pero tú los ves y por atrás hacen cosas que no son de Dios, pues entonces no es el lugar correcto, ¿no? Y ni siquiera tienes que cuestionártelo. Y si la iglesia se maneja de esa manera, ni siquiera tienes que cuestionártelo. No intentes cambiar esa iglesia, ¿no? Porque también nos da el de, pues yo vengo aquí y yo a lo mejor voy a ser el salvador de esta iglesia. No, o sea, es un grupo de gente que ya tiene muy arraigadas ciertas cosas. Tú no intentes cambiar a otros cuando tú estás en el proceso de buscar a Dios, ¿no? O sea, estamos queriendo salvar a otros cuando no nos hemos salvado a nosotros mismos, ¿no? Entonces, primero que nada, yo les recomiendo eso. Si se van a acercar a una iglesia, vean que realmente haga un match con lo que ustedes son, que realmente lo que les están enseñando ahí sea basado en lo que Dios dice y que no se tomen atajos. Eso es primordial, que no se tomen atajos de, bueno, pues Dios sí dice esto, pero pues vamos a darle la vuelta, ¿no? No,
No, no, no, porque desde ahí ya estás aprendiendo mal, ¿no? Es como si entras a una escuela y te enseñan a multiplicar, pero te enseñan a multiplicar mal. Desde ahí ya está mal, porque desde ahí ya tu base está mal. Y todo lo que venga después que vayas a aprender, lo vas a aprender mal, ¿no? Entonces, de inicio, porque nosotros estamos en el entendido de que esta comunidad va dirigida principalmente a estas personas que apenas están buscando a Dios, que apenas se van a acercar a Dios. Entonces, no tenemos una base, no tenemos algo en donde empezar. Simplemente estamos ahí, en el cero, ¿no? Entonces, busquemos una iglesia que sea congruente con lo que dice Dios, principalmente. ¿Mm? Segundo, si lo nuestro no es una iglesia, bueno, pues simplemente busquemos a Dios como tal, en donde estés, en tu casa, en tu cuarto, en la calle, en un parque. Búscalo, búscalo y Él te va a encontrar. Él te va a encontrar porque Él ya está ahí, esperando a que le hables. ¿No? Entonces, bueno, me desvío un poco del tema principal, el tema de la familia. La verdad es que después de un fin de semana maravilloso en el cual disfruté demasiado con mi familia, disfruté de un día que jamás había celebrado, que era el Día del Padre, y no lo había celebrado como tal, porque primero que nada, pues estaba muy lastimado por la muerte de mi papá. Era muy difícil para mí celebrar algo en lo cual pues no tengo al actor principal, ¿no? Pero el día de hoy es muy diferente, primero que nada porque entiendo que mi papá está tranquilo, que me dio lo mejor de él, que me guió y me educó con valores, los cuales me permiten el día de hoy estar hablándoles a ustedes y estar cerca de Dios. Si él no me hubiera dado esos valores, probablemente estaría perdido y si no es que ya ni siquiera estaría vivo, ¿no? Y me dio muchas cosas, pero lo más importante fue el amor. Mi papá fue una persona amorosa como no tienen una idea y con toda la gente que lo rodeaba. Hay mucha gente al día de hoy que me habla de mi papá y hablan del gran hombre que yo conocí. Y eso es lo que me encanta, que mi papá no tenía una cara con la gente y otra cara en su casa. ¿Y por qué es? Precisamente porque mi papá creía en Dios, estaba cerca de Dios. Y como creyente y como gente de Dios, mi papá entendía eso, entendía que no puedes fingir fuera de tu casa hacer algo y adentro de tu casa hacer otra cosa, ¿no? Ser congruente. Y mi papá, me atrevo a decir que siempre nos trató y nos educó con las leyes y lo que dicta Dios y la Biblia, tal cual, porque lo veo ahora que escucho las predicaciones, ahora que escucho la palabra de Dios, lo veo reflejado claramente, veo reflejado la mano de mi padre ahí, ¿no? El cómo él me guiaba con ese ejemplo. Y yo quiero hacer lo mismo con mis hijos. Y ahí la importancia. Y el por qué les estoy platicando todo esto y por qué toco este tema tan importante y tan padre, es porque mucha gente allá afuera, al igual que yo, entiendo que están en esa disyuntiva, en esa lucha interna de ponerse barreras, ponerse pretextos de yo no tengo tiempo, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Si yo ya hice todo esto, con qué cara me voy a ir a parar a una iglesia? ¿Con qué cara me va a ver mi familia, ¿no? Y yo les pido que dejen todo eso de lado. Déjenlo porque vale la pena y más si tienen familia, vale muchísimo más la pena que dejemos de lado todo eso
y simplemente nos enfoquemos en Dios, en lo que es Él, en su palabra. Él nos va a guiar para ser mejores, no nada más mejores papás o mejores hermanos, mejores primos, tíos, mejores personas en general. Mientras nosotros seamos congruentes con lo que Dios dice, Él nos va a guiar por el camino correcto, ¿no? Y el día de hoy todos esos pretextos pueden tener un sentido y pueden realmente tener valor y nosotros podemos pensar que sí, sí son reales. Yo te puedo decir que no, no lo son. Yo cuando entré a todo esto, yo decía, es que no tengo tiempo para dedicarle a esto. Yo necesito trabajar, necesito hacer esto, el otro, así, así. Y al final de cuentas, tampoco lo hacía, ¿no? Porque según yo no tenía tiempo para muchas cosas, pero tampoco dedicaba mi tiempo para esas cosas que supuestamente estaban en mi cabeza como prioridad. Entonces, les puedo decir eso. El tiempo ahí está. El día de hoy, con mucha fortuna, les platico que hago muchísimas más cosas de las que hacía antes, cuando según yo no tenía tiempo. El día de hoy me da tiempo de trabajar, de dedicarle tiempo a este proyecto un poco, dedicarle tiempo a mi familia, dedicarle tiempo a mis hijos, a mi esposa, dedicarle tiempo a mis tíos, primos, ¿no? Porque también eh, son personas que queremos mucho, pero que normalmente las tenemos como ahí, ¿no? En el espacio, como no estamos cercanos a ellos. Y la verdad es que es muy padre acercarte a esa familia, porque además de que te llenan de amor, también los conoces más, ¿no? Porque empiezas a platicar con ellos, te dan sus comentarios, lo que ellos piensan, sus experiencias. Y la verdad es padrísimo juntarte o llenarte de gente que te quiere genuinamente, gente que tú quieres y que irlos conociendo te va acercando más a ellos, ¿no? Entonces me ha dado tiempo de todo eso, hacer ejercicio, estudiar. Estoy ahorita preparándome para un examen. Ese tipo de cosas que les puedo decir hace no mucho, menos de 2 meses, no me pasaban ni por la cabeza. Y yo juraba que estaba mega ocupado y juraba que no tenía ni un minuto libre. Y el día de hoy, con la gracia de Dios y con todo lo que Él me permite, me da tiempo de adorarlo a diario, de adorarlo en la iglesia al menos 2 o 3 días de la semana. Y la verdad es que lo hago con todo el gusto, con todo el amor, incluso la emoción, ¿no? De ir y convivir con gente tan agradable y tan amorosa. No se pierdan de eso. En verdad, se los, se los garantizo. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir y no solamente les va a ayudar para eliminar muchos de sus problemas o todos sus problemas, les va a ayudar a acercarse más a sus familias, les va a ayudar a acercarse más a sus amigos, a tener otras amistades, otros círculos de personas, ampliar su mundo, ¿no? Su horizonte. Y es padrísimo, es muy padre, la verdad, se los puedo jurar, se los puedo garantizar. Y bueno, el día de hoy, además de todo esto, quería bueno, tocar este versículo. Perdónenme que ando un poco ocupado también con otras cuestiones que estoy haciendo. Pero bueno, en lo que lo estoy buscando, les platico un poquito más.
La verdad es que me ha llenado de muchas bendiciones todo esto. La relación con mis hijos ha mejorado muchísimo, muchísimo, no tienen una idea. Siempre había sido buena, porque nunca había faltado el amor, los abrazos, las muestras de cariño, de afecto. Pero el día de hoy les puedo decir que conozco más a mis hijos, platican más conmigo, entiendo que haya cosas que a ellos les gustan. Trato de guiarlos también en ese aspecto, que no por decir, pues los voy a dejar que ellos sean, también les voy a permitir que les gusten cosas que, para empezar, no son para su edad, que puedan ser peligrosas, agresivas, violentas, ¿no? Entonces, simplemente el ir identificando cosas, ¿no? Y todo gracias a lo que dice Dios. Ya, ya no es lo que yo crea, piense que sí está bien, que sí está mal, no. Y eso es padrísimo también. Padrísimo porque nos libera de muchas presiones. Porque como padre tienes 1000 presiones y una de ellas es eso. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto? Y ahí está la respuesta. Y es bien simple. Guíate con lo que dice Dios. Si Dios te está diciendo esto es lo bueno, esto es lo correcto. Y velo poniendo en práctica y vas a ver cómo las cosas deslizan, se van dando de la mejor manera, como muy suave, ¿no? Nada se forza. Es, es padrísimo. Y bueno, perdónenme, ahora sí. Les quería compartir un versículo de la Biblia, tocando precisamente este tema de la familia, y es un versículo muy, muy conocido, muy famoso, que tiene un mensaje muy padre. Y se encuentra en Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, tu Dios te da. Qué bonito mensaje, ¿no? Y qué padre. Sé que no todas las circunstancias son las mismas. Sé que mucha gente pudiera pensar, ¿yo cómo voy a honrar a mi padre o a mi madre? Yo tengo una mala relación con ellos. Yo tengo una mala relación o incluso no tengo una relación con ellos. Y yo les puedo decir que necesitamos trabajar con eso también. Para que nuestra relación, perdónenme, estoy bien en todo, ¿no? Un poco disperso, perdónenme. Para que tu relación con Dios funcione, primero debes arreglar la relación con tu padre y tu madre. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a ir y hablar con ellos, pedirles perdón o que ellos nos pidan perdón. No, no me refiero a nada de eso porque sé que eso es mucho más difícil y puede ser hasta a veces imposible porque a lo mejor nuestros padres ya no están, ¿no? Me refiero a realmente sanar todos los temas que tengamos con nuestros padres, si nos abandonaron, si nunca fueron padres presentes, si incluso nos llegaron a hacer daño, ¿no? Simplemente arreglar eso me refiero a soltar, soltar porque lo que nos haya pasado no nos hace. Sí, sí tiene cierta influencia en cómo somos el día de hoy y podemos tener hasta problemas, ¿no? Por la infancia que nos tocó vivir. Pero cuando, cuando te acercas a Dios, lo encuentras y empiezas a llevar tu vida en ese entorno y con Dios de tu lado, a, a tu lado, enfrente de ti, en tus pensamientos, en todo, se empiezan a aclarar muchas cosas más. Podemos perdonar, podemos olvidar, podemos superar incluso. Podemos dejar eso atrás.
dejar todos los sufrimientos, todas las malas vivencias, dejarlas atrás, atrás, y que eso no nos sigan perjudicando en el presente. Al único que nos perjudica es a nosotros. Dejemos eso. Y honrar significa simplemente ellos de cierta manera hicieron algo para que yo estuviera aquí. Buenos o malos, estoy aquí. Y el día de hoy, si todo eso me tuvo que pasar para que conociera a Dios, qué bendición. Qué bendición, y no me arrepiento de nada, no me arrepiento de mi pasado, no me arrepiento de las acciones, porque todo eso me llevó a este día en el que conozco a Dios, este día en el que acepto a Dios, me entrego a Él. Todo eso me llevó a este momento, y por eso no me arrepiento de absolutamente nada. Simplemente ese mensaje les quería dejar. Les agradezco mucho el tiempo. El día de hoy fue un video más largo. Espero lleguen hasta el final del video. Espero les esté gustando este contenido. Espero llegar a alguna persona que necesitara este mensaje el día de hoy. Y pues nada, simplemente les agradezco mucho su tiempo, su cariño. Que tengan un excelente día y que pronto encuentren a Dios. Un abrazo a todos. Hasta luego.